familia, es independientemente del sexo, puede aparecer tanto en la mujer como en el hombre. Son varias características que nosotros dimos hasta ahora. También dijimos de que existen varias enfermedades genéticas que tienen o que siguen prácticamente ese patrón de herencia autosómico-dominante. Nosotros hablamos de la condroplasia, hablamos de la neurofibromatosis, hablamos de la síndrome de Marfan, varias. Nos queda hablar de algo que es bastante interesante, que se llama osteogénesis imperfecta del tipo 1. Es la famosa enfermedad de huesos de vidrio o huesos de cristal, también se les suele decir. Es una enfermedad bastante grave, lógicamente. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que sufre o que nace, en este caso con osteogénesis imperfecta, es una persona que tiene una mayor debilidad en el esqueleto, en lo que sería la estructura esquelética, y tiene una mayor propensión a fracturarse, a tener una fractura. También tengan en cuenta de que eso ocurre un poco fuerza. Normalmente, si una persona te hace esto, tú no te vas a fracturar. En una persona que tiene osteogénesis imperfecta, una leve presión que para nosotros no nos conduce a nada, a ellos pueden conducir a una fractura bastante grave. También ella tiene una característica que con el pasar de los años va debilitando todo el organismo, lógicamente, y algo que también suele suceder es la llamada escoliosis. La columna se va encurvando a medida que van pasando los años, porque a cada vez que existe una fractura, lógicamente que el cuerpo va a intentar reparar esa fractura. Es algo natural de nuestro organismo. En muchos casos de osteogénesis imperfecta, esa reparación, podemos decir así, conduce a que se forme mal ese hueso, ¿verdad?, en donde ocurrió la fractura. Entonces va teniendo como si fuese deformidades óseas a lo largo del tiempo, claro, de todas las tantas fracturas que esa persona pueda venir a sufrir. Existen 4 tipos diferentes de osteogénesis imperfecta. El tipo 1 es el que causa síntomas más leves. No vamos a decirle que causa síntomas demasiado graves, pero cuando nosotros hablamos, y es lo que vamos a hacer hoy, de los 4 tipos de osteogénesis imperfecta, nosotros tenemos al tipo 2 y al tipo 3 clasificadas como siendo las formas más graves de la enfermedad. En la de tipo 1 es la forma más común, vamos a decir así, la que comúnmente suele ocurrir en una población. Esta se le considera ser la más leve porque las personas se fracturan lógicamente con mayor facilidad comparado con quien no tiene osteogénesis imperfecta, pero la mayoría de las fracturas ocurren antes de la pubertad. Entonces hay un plazo, vamos a decir, en cuanto los huesos siguen creciendo, en cuanto los huesos están en proceso de crecimiento. Posterior a eso, eso va a reducir prácticamente. En la osteogénesis del tipo 2, como pueden ver, es uno de las formas más graves que existen. Es, vamos a decir, causa de varias complicaciones graves, principalmente de la parte pulmonar. Eso a consecuencia de que no se desarrolla de forma adecuada toda la caja torácica, y eso lógicamente que conduce a un mal desarrollo de toda la parte pulmonar. También es una consecuencia, un fracaso de ese gen mutado. También en la mayoría de los casos un feto en formación ya pasa dentro de la barriga de la madre a tener fracturas. Entonces, un movimiento que hace ese feto dentro, ¿verdad?, de la bolsa amniótica puede conducir a una fractura. Un mal movimiento de la propia madre puede conducir a una fractura. Esto normalmente pasa que estos bebés tienen múltiples fracturas antes del nacimiento, fracturas prácticamente en todo el cuerpo, y ellos difícilmente sobreviven posterior al nacimiento. Esto sí se detecta ya en una ultra
sea natural, peor, lógicamente, o en cesárea, el simple acto de sacarle prácticamente puede conducir a múltiples fracturas antes del nacimiento. Difícilmente va a tener vamos a decir así, un parto normal. Normalmente se va a inducir al parto por cesárea, pero de igual forma, ¿quién aquí por lo menos ya vio, aunque sea en un video de YouTube o en algún documental, un video por cesárea, de que no es una cosa tan delicada? La forma como le quitan al bebé es algo bastante impresionante, impresiona eso, ¿verdad? Uno dice, uno como mamá que ya pasó por el procedimiento de cesárea, cuando le están quitando tu bebé de tu barriga, vos decías así, le van a matar a mi bebé. Esa es la sensación que uno tiene, como la agarran de su pie y le hacen así, algo así muy impresionante, ¿verdad? Uno siempre tiene eso que parece que se le va a matar o sea, al bebé. Pero en este caso, como les dije, es letal, no existen niños que sobreviven o bebés prácticamente que sobreviven a la lactogénesis imperfecta tipo 2. La tipo 3 también es una de las formas graves, pero normalmente el bebé que se detecta con este tipo de lactogénesis imperfecta, que es la 3, sobrevive posterior al nacimiento. Además de eso, los huesos son extremadamente frágiles, ¿verdad? Y acá nosotros vemos algo nuevo, que en este caso son bebés que sobreviven y que van a tener una vida un poco más larga, podemos decir así, a medida que van teniendo las fracturas y los huesos se van deformando. Entonces hay una gran deformación ósea en esos individuos que tienen lactogénesis imperfecta de tipo 3. Normalmente esos bebés presentan fracturas al nacer y si no tienen tantas complicaciones a lo largo de la vida, siguen teniendo fracturas porque continúan siendo frágiles, continúan siendo débiles y normalmente ese exceso de fracturas conduce a discapacidades físicas. Y esas discapacidades físicas, como ustedes saben, lógicamente que va a conllevar a que no tenga una buena calidad de vida. Lógicamente en las personas que sufren de este tipo de osteogénesis imperfecta. Y es algo progresivo, va progresando a lo largo de la vida. Cada vez los huesos se van quedando más frágiles, lo que es diferente de la osteogénesis del tipo 1. El tipo 4 es más grave que el tipo 1, pero menos que el tipo 3. Un intermediario, podemos decir, entre los otros tipos de osteogénesis. Las personas con el tipo 4 presentan deformidades óseas leves a moderadas y no son tan grandes como en el de tipo 3, lo que provoca también que tengan huesos más frágiles en personas comparables con personas que no tengan osteogénesis imperfecta, pero no tan propensos a fracturarse como las personas que son del tipo 3, que sufren de osteogénesis del tipo 3. Y normalmente se le conoce como osteogénesis imperfecta variable porque tiene, en este caso, algunas otras características distintivas de los otros 3 tipos de osteogénesis. Y sigue un patrón de herencia autosómico dominante. No se clasificó tipo 1, después tipo 2. Por el tipo de fracturas, por la debilidad ósea que tienen, se hacen exámenes para ver la debilidad ósea, el cálculo, los minerales y todo lo que ahí se hace la clasificación de cada uno. El 1 es el más común, el menos grave. El más grave de todos es el 2, porque no nace luego, y si nace ya nace muerto prácticamente. El 3 es grave también, pero el bebé nace, sigue teniendo fracturas, pero es deformante. Va deformando y es progresivo. Cada vez más se va debilitando menos su estructura ósea. Y el tipo 4 no es, vamos a decir así, muy grave como el 2 y el 3, pero es más grave que el 1. Entonces, no sigue una secuencia en este caso de muy grave. Muy grave, pero Tipo 1, 4, 3. Bueno, acá esto ya les había dicho, pero ¿dónde hay el problema? ¿En qué parte? ¿Dónde nosotros en genética entramos en esto? Porque un alumno que no, de traumatología,
No, si no es traumatología. Queriendo o no, es genética. ¿Por qué? Porque se ve falla en dos genes, el COL1A1 y el COL1A2, que son esos dos genes que vemos acá. Esos dos genes son mutados, tienen un defecto, tienen una mutación, un cambio, vamos a decir así, en lo que es su estructura básica. ¿Y qué conduce a esto? Él hace porque el cuerpo produzca una menor cantidad de colágeno. Y esto, ¿verdad?, hace con que los huesos sean mucho más débiles, queriendo o no la parte de las articulaciones y de todo lo que tiene que ver con el sostenimiento también, la sustentación, como ustedes le dicen, en los huesos, conducen a que estos sean mucho más o menos sensibles, vamos a decir, comparado con quien no tiene la mutación en esos dos genes. Acá nosotros vemos un árbol genealógico. Prepárense porque ustedes van a construir un árbol genealógico. Seguramente si ya conversaron con las otras turmas, todo el mundo está construyendo los exámenes y casos clínicos, historias familiares completamente diferentes. Sí. Y el año que viene en medicina familiar, el semestre que viene van a tener uno que se llama familiograma, que es diferente cada vez. Justamente la profesora me dijo, mira, vos le estás usando a ellos y miro, es diferente del mundo. En genética nosotros usamos así, entonces es un poco diferente. Bueno, ¿qué significaba esta flechita? Que solicitó caso índice. Como le decimos, consultando, probando los casos índice. Nosotros vemos de que existen dos generaciones distintas, o dos generaciones diferentes, personas que son acometidas por la osteomielitis del tipo 1, 2 o 3 o 4. ¿Verdad? En este caso, nosotros vemos que es en el tipo 1 y estas dos personas querían saber de dónde provenía esa característica de tener fragilidad en los huesos. Y ellos vieron de que en este caso, en esta parte, en este casamiento, en este parentesco, esta mujer, ¿verdad?, la primera en este caso de la familia, ella sufría de osteomielitis. Vimos de que ella tuvo 1, 2, 3 hijos, varones, hombres, 2 con osteomielitis, ¿verdad? Y luego este individuo, ¿verdad?, de la segunda generación se casó con una persona sana y tuvieron otra vez el mismo osteomielitis. Se pasa de generación a otra generación. Ahí se pone diferente. Tenía. Essa bonita assim, né? Só ela tem. Sí tiene. Ahí solo puso diferente por el sexo, no. Puso cinza para la mujer y el oscuro para el hombre. Mas eu só posso falar que ela é portadora do mesmo porque Sim. porque a cor não é o que No, el color no tiene nada que ver. Con tal de que el símbolo esté completo, pintado, vamos a decir, eso ya indica de que la persona es una persona afectada. ¿Cierto? Bueno, después tenemos algo muy común, que es la hipercolesterolemia familiar. Es tener colesterol alto en la familia, pero no a consecuencia de lo que uno come, sino que hay gente que está mucho más, así, predispone mucho más, hasta si tiene una buena vida, hace ejercicio, no come tanto, nunca comió cosas con conservantes y tiene colesterol alto. Yo tengo un alumno del primero J que dice que su test de colesterol dio 1900. No era sangre, era hormonas. Y otro en el primero B que dio 1500. Y el límite, si no me equivoco, es 100 y poco, ¿verdad? 100 y poco. Que está por debajo de los 200. 100 y algo, no sé cuánto. No manejo esos valores, pero sé que tiene que estar más abajo. El colesterol por debajo de los 160. Imagínense, 1900, 1500. Y él dice de que él es un atleta, come bien, hace ejercicio, él se cuida, toma vitaminas, nunca dice que tuvo una vida desreglada, nunca tomó una cachaza, nunca comió muy duro.
Porque la cirrosis puede ser o por virus hepático, como puede pero en el caso aquí, pessoal, de la hipercolesterolemia familiar tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Quiere decir que si en tu familia o tu mamá o su padre normalmente no consigue tener los niveles de colesterol bajos, probablemente será un sorteado en la familia, que es mi caso también. Mi mamá se hizo una cirugía bastante así, invasiva. Se hizo el cambio de la válvula aórtica de su corazón en agosto del año pasado, era sustituyó, colocó una válvula biológica que era de licor, que dura 10 años. Y ahora, oye, no me encontré esa semana, triglicéridos altísimos, colesterol de la nicotinada. Minha mãe não come nada. Se vocês verem o prato dela, arroz, vive assim, salada, no come cosas dulces. Pero en este caso, tiene que sustituir ahora la otra válvula, la válvula mitral. Pero ya digo, yo no voy a primar mi corazón. No es fácil. Fueron varios días en terapia intensiva, varios días en terapia intermedia, varios días después de la internación común. Entonces ella dijo, ahora mi corazón no falla, pero yo no me veo. Tiene una cicatriz acá. E ela tinha que fazer fisioterapia. Que hoje em dia não consegue nem andar, tadinha, porque fez fisioterapia, né? Bueno, esto nosotros vemos de que es algo, de todo lo que ya les mostré hasta ahora, es algo muy común. De cada 500 personas, uno prácticamente sufre o tiene este patrón de herencia. Y vemos acá una persona afectada con este gen mutado que se casa con una persona sana, de los cuales 4 hijos, 2 con hipercolesterolemia y 2 son sanos. El hijo afectado siempre va a dar origen a hijos afectados y el hijo sano solo tiene forma de dar características sanas a ese hijo. Luego nos vamos a la herencia autosómica recesiva. Aquí nosotros tenemos algo un poquito distinto, un poquito diferente de lo que vimos en lo anterior. Normalmente en la herencia autosómica recesiva salta generaciones, una generaciones diferente de lo que vimos en la dominante, que aparece prácticamente en todas las generaciones de esa familia. También nosotros sabemos que tiene un patrón de herencia que nosotros le decimos ser, vamos a decir, menos común. ¿Por qué? Porque es recesivo. Entonces, ya que no aparece en todas las generaciones, eso nos da a entender de que son tipos de enfermedades un poco más raras, vamos a decir así. Pero esto aumenta considerablemente su chance de aparecer cuando existe casamiento consanguíneo. ¿Qué significa cuando hay casamiento con parientes, primos? A veces tienen el gen defectuoso, son portadores. Nunca apareció esa enfermedad, por ejemplo, en la familia, pero se casaron primos, ambos tienen el gen defectuoso, aparece esa cierta enfermedad genética en la familia. Entonces, la herencia autosómica recesiva era salta generaciones, no aparecen todas. Uno de los criterios que tiene, que yo les dije que tienen que estudiar, se recuerdan de que les dije para que marquen 3 criterios de la herencia autosómica dominante y 3 criterios de la herencia autosómica recesiva. En la recesiva, como ya les dije, llaman la atención individuos afectados fruto de familias que no tienen ningún solo antecedente previo. Entonces, es común que cierta enfermedad que nunca apareció en la familia, de repente aparece por causa de este patrón de herencia. Ocurre normalmente cuando ambos padres son heterocigotos para la mutación, el Has-Down, por ejemplo, determina
la presencia del gen dominante, ¿verdad? Y en este caso sería una persona sana. Pero el alelo recesivo, el asino, como le decimos, es el que tiene la mutación en defecto. Entonces, si se casan dos personas heterocigotas, dos veces un asino, nosotros tenemos un 25% de chances de que ese asino se encuentren en esa familia y cierta enfermedad aparezca. Entonces, él tiene 25% de chances de que pueda aparecer en una familia sin tener ningún solo antecedente de esa enfermedad recesiva. Se afectan igualmente mujeres y hombres, no es ligado al sexo, entonces la consecuencia de eso es indistinto y tiene un patrón de herencia horizontal, vertical es el dominante, horizontal es el recesivo y es mucho más común cuando existe consanguinidad de lo que hemos indicado anteriormente. Solo que la herencia autosómica recesiva es mucho más compleja, por más que sea recesiva, ella es más compleja, que pueden darse de diversas formas. Entonces, yo les puse acá 5 ejemplos, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver cómo puede comportarse ese tipo de herencia autosómica recesiva. Por ejemplo, si los dos padres de esa, acá no están los símbolos, nada, pero solo para que ustedes tengan en cuenta, si dos personas son portadoras del gen defectuoso y si tienen 4 hijos, 1 van a ser enfermos, 2 van a ser portadores igual que los progenitores y 1 van a ser sanos. En el siguiente ejemplo, cuando ambos padres son afectados, lógicamente todos los hijos son afectados. En el tercer ejemplo, cuando uno de los padres es sano y el otro es afectado, se supone que todos los hijos serán heterocigotos en este caso y serán portadores del gen defectuoso. En el cuarto ejemplo, si se casa una persona portadora con una persona sana, 50% serán sanos y 50% serán portadores. Y en el último ejemplo, si se casa una persona portadora con una persona afectada, 2 afectados y 2 portadores. Entonces, el patrón de herencia autosómico recesivo es mucho más complejo si comparamos con el patrón de herencia autosómico dominante. Acá, para que se vuelvan a recordar de Jackie Mendel, ¿verdad?, y que sepan, ¿verdad?, que en un cruzamiento heterocigoto, nosotros tenemos como resultado 4 descendientes, 1 es no afectado porque heredó los 2 alelos dominantes, 2 de los 4 que son portadores, así como los padres también, son individuos heterocigotos y solamente el sorteado de la familia, ¿verdad?, ese 25% es lo que vemos que es un homocigoto recesivo y en este caso va a ser afectado para cierta enfermedad. ¿Cómo? El sorteado de la familia. Quizás Eli no tenga ese es el portador. Seguimos acá, donde nosotros vemos ahora una enfermedad que sigue el patrón de herencia autosómico recesivo. Esta enfermedad se llama fibrosis quística. La fibrosis quística es algo bastante interesante porque, según una nueva encuesta mundial, un análisis mundial, de cada 40 personas en el mundo entero, una
muchísimas personas. Hablando de toda y cualquier otra enfermedad genética, esta es la que en la población humana tiene una mayor cantidad de personas portadoras del gen defectuoso. Entonces, no es tan raro que dos personas que sean o que tengan defectos en el gen CFTR, que es el gen que tiene mutación o falla en el enfermedad, se encuentren con fibrosis quística. Para que ustedes sepan, la alteración o la mutación en ese gen conduce a que haya una alteración en la absorción y en la secreción de los fluidos de nuestro organismo, principalmente en las vías respiratorias como en el sistema digestivo. Las personas que sufren de fibrosis quística forman como si fuese un moco, mus, grueso, ¿verdad?, que se aloja principalmente en los pulmones. Eso conduce a una dificultad respiratoria y las personas con fibrosis quística también son mucho más propensos a infecciones oportunistas. Y eso aumenta considerablemente el índice de muerte de personas con fibrosis quística. La semana pasada y esta semana en otra universidad estamos haciendo un trabajo relacionando las dos cosas: el factor genético con lo que sería la parte de los microorganismos. Yo soy profesora de micro también, y ahí entonces estuve relacionando una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria oportunista que está en casi todos los lugares, como ella es, vamos a decir, el microorganismo número 1 que causa infección en los pacientes con fibrosis quística y que les llevan a muerte. Entonces es algo súper interesante, estamos teniendo resultados muy interesantes con relación a esa relación que tiene el microorganismo con la enfermedad. Pseudomonas. ¿Qué es una bacteria oportunista? Pseudomonas aeruginosa, solo para que ustedes sepan. Vocês limpam a cadeira para vocês sentarem com álcool? Vocês sabem que tem outras turmas aqui antes de vocês, né? Entonces, si ustedes, por ejemplo, no tienen un alcoholzinho en gel para pasar ali, ¿por qué están tanta gente con cuadros de virus respiratorio? ¿Por qué no tienen alcoholzinho así? Vocês sabiam que por sentar, pasando álcool, y ya no elimina al 100%, pero reduce, ¿verdad? Que ustedes puedan tener un cuadro Ya chegou atrasado. Não ia chegar ali. Eu quero bater o botinho. recomendações. Não sei qual é o nome desses botinhos. Las otras pasan por agua. Pero vamos a ser sinceros, si nosotros hacemos un averiguo de los pupitres, yo siempre le aconsejo a mis alumnos a tener, hoy día viene el utensilio con algo pasado. Es muy importante de que hagas. Entonces, eso y un van a ver que va a reducir muchísimo los cuadros de página. Eso afecta la economía. La porcentera sí cuesta igual que poner un mano frasquito así ya está. Si la gente no se enferma, no consulta, no compra medicamentos. Es por eso. Por eso. No puede pensar en el y ahora con cuadros respiratorios como este. Sí, dice la otra que también trabaja por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, la incidencia mundial de la fibrosis quística es de que hasta 4.000, entre 2.500 y 4.000 nacidos nacen con fibrosis quística. Entonces nosotros vemos acá, portador, ¿verdad? Mamá portadora, y de los cuales uno es afectado, todos son portadores así como los padres, y uno, en este caso, no es afectado. Otro ejemplo, y muy interesante también, si ustedes
embaraza PH. Esta no funciona como debería, no quiebra este aminoácido, que es la fenilalanina, y al no quebrar se acumula en el hígado. Y eso conduce a varios problemas también. Además de eso, hace con que se tengan cambios fenotípicos mayores en las personas. Las personas pueden nacer moreno, y al pasar de los años, cualificando. ¿Por qué? Por causa de esa fenilalanina en exceso, hace con que cambie principalmente el color de los ojos, que se va quedando azul, y el color de la piel como el color de los cabellos. Es mucho más común, para que ustedes sepan, que cuando hay casamiento consanguíneo, el casamiento tiene que haber familiares, eso aumenta lógicamente las chances, como les había dicho. También, esta normalmente conduce a problemas neuropsíquicos, problemas neurológicos también relacionados en este caso con el aumento lógico de este aminoácido que es la fenilalanina. Y otra cosa importante, que esto no se ve los síntomas de él en los primeros meses de vida. De 4 meses hasta los 8 meses empiezan los primeros signos, en este caso de la enfermedad. También otra cosa, vamos a decir así, bastante interesante, que en la actualidad, o hace demasiado mucho tiempo, hay el llamado test glucemia, que en este normalmente se consigue con esa función en los primeros 7 días de vida, o de los 7 días en adelante prácticamente, se consigue detectar si hay o no el aumento de ese aminoácido para poder o no diagnosticar esta enfermedad. Un estudiante nuestro de acá, el biomédico, me dijo que el test glucemia del SUS, él puede determinar hasta 5 tipos de enfermedades. Hay un test que se hace en los laboratorios particulares que cuestan una media de $200 más o menos, que él detecta hasta 15 enfermedades genéticas, ¿verdad? Y que tienen errores en el metabolismo. Y hay un examen que se envía a los Estados Unidos, que él ve más de 50 enfermedades o errores del metabolismo, que cuesta $2.000 aproximadamente. Entonces, en el SUS se da gratis, ¿verdad? O sea, hace test, pero solo se detecta 5 enfermedades con errores del metabolismo. Bueno, ¿qué vemos nosotros acá? ¿Qué ven de diferente ustedes en este árbol genealógico? Casamento consanguíneo. Aí criou dois portadores. Casamento consanguíneo. Muy bien. Cuando tem 2 linhas unindo o casal, ambos son primos. No, el portador sería cuando está acá. Las 2 líneas son acá. Así, uniendo tanto al individuo masculino como al individuo femenino. Normalmente es una línea. En este caso son 2. Entonces ahí ya nos dice de que es un casamiento consanguíneo. ¿Okay? Y ambos son primos, como les dije, son portadores del gen de la fenilalanina. Y eso condujo que del casamiento de los dos, ellos tuvieron 5 hijos, 4. Entonces, para que vean, algo que no estaba, que los padres no tenían, ¿verdad? Eran portadores nada más del primer esposo, condujo a que de los 5 hijos, 4 nazcan por. São portadores, os pais e os avós. No, ahí no se muestra como ellos no son portadores. Ellos solo empezaron a hacer la identificación de la tercera generación de este. Porque sí, a tercera Na verdade. Quase que tirou menos pontos Maria Augusta na prova. Bueno, ahora, y para poder ir terminando, tenemos la herencia ligada sexo-género. Nosotros sabemos de que existen 2 grandes grupos de cromosomas en el especie humano. Los autosomas, que son los cromosomas del 22, y
heterosexuales en el caso. Normalmente, cuando existe algún defecto en los cromosomas sexuales X o Y, nosotros le decimos de que es una herencia ligada al sexo. Y normalmente nosotros tenemos algunos ejemplos de herencia ligada al sexo, como el daltonismo y la hemofilia. En el caso del daltonismo, que nosotros tenemos son personas que tienen un defecto en poder distinguir los colores primarios: vermelho, verde, azul, amarillo, en casos más extremos. Estas personas tienen un defecto en el segmento diferencial del cromosoma X. Y para que ustedes sepan, es mucho más común el daltonismo en el hombre. Se conocen mucho más hombres daltónicos de que mujeres daltónicas. ¿Por qué? Primero, nosotros vemos acá el genótipo y el fenótipo de esos individuos. Nosotros vemos los dos cromosomas sexuales, XX, del sexo femenino, y vemos dos alelos dominantes. Esto aquí indica de que esta mujer tiene la visión normal. Cuando nosotros vemos un individuo heterocigoto, ella es una mujer que tiene la visión normal, pero ella es portadora, que tiene el desígnio, pero él no se expresa porque el alelo dominante le enmascara al alelo recesivo. Y para que ella sea daltónica, ella necesita de los dos alelos recesivos juntos para que ella pueda tener daltonismo. Entonces son dos chances antes que ella sea daltónica. En el hombre, por causa de la presencia de un único cromosoma X, el alelo dominante ya determina que tenga la visión normal. Y un único alelo recesivo, en el caso de la mujer tiene que ser dos alelos recesivos para que se expresen, ya hace que el hombre sea daltónico. Entonces, por eso es mucho más común, por causa de que el hombre tiene un único cromosoma X. Si él tiene el alelo dominante, visión normal. Si él tiene el alelo recesivo, ya va a ser automáticamente daltónico. El X, un cromosoma X. No, ahí no va a estar. Es este alelo que determina el poder ver el color. Está en el cromosoma X. No están en el cromosoma X. Entonces, la presencia de un único alelo recesivo ya le lleva por conclusión a que el hombre sea daltónico. Por eso hay más hombre daltónico que daltónico. ¿Ok? Vamos a pasar a otro. ¿Qué número ven? ¿Quién no ve el número 57 acá? ¿Qué número ven? Yo te veo 7 para 5. ¿Quién no está viendo 57? ¿Qué número ustedes ven? ¿Eh? Nenhum número. ¿Y você? 77. Foi no oftalmologista já? Ele já. E você? Ele já. Muito sem graça. Muito sem graça. Um tipo. Essa foi muito Pero bueno, la persona que tiene la te tiró ojo. Aqui sem dar pra ver, então. Hay personas que tienen daltonismo, porque acuérdense, no consiguen ver el color rojo, los colores primarios. Entonces, este número 5, formado aquí con el color vermelho, él no va a conseguir. Va a ser imposible prácticamente para hacer el efecto que él tiene. Normalmente él ve 35, ¿por qué? Si ustedes se fijan aquí, hay el número 35, con el color verde. ¿Quién es daltónico? El número 35.
Pero bueno, en ese sentido, entonces, desde el algoritmo se hace principalmente para poder habilitar a la persona a quitar la cartera de motorista, como le dicen en portugués. Anteriormente no se le daba, a la persona que era daltónica no se le habilitaba, ¿verdad?, para poder conducir. Hoy día sí, porque hay un cambio en la intensidad, algo así. Entonces, hoy día sí que se les habilita prácticamente a esas personas. Debe ser simple, ¿verdad?, para poder ver la Bueno, después nos vamos con la siguiente enfermedad hereditaria o ligada al sexo, en este caso, que es la hemofilia, como le dicen en portugués. La hemofilia se caracteriza por la incapacidad que la persona tiene de poder coagular la sangre. Es un factor genético que impide la formación de dos factores que intervienen en el proceso de coagulación. El factor 8 y 9, junto con otros elementos Como depois que coisa aí. y esto conduce a que la persona, cuando pase por un corte, un rasguño o algo así, no se detenga el sangrado. Y eso, lógicamente, que le pueda conducir a la muerte. En la familia real inglesa existe el gen para la hemofilia. Entonces, ellos cuidan muy bien para que cuando se ingresen nuevas personas en lo que es la familia real, que no tengan, en este caso, un gen defectuoso para la hemofilia. Uno de los príncipes, no sé de cuál año, estaba andando de caballo, pasó por un rosal, una mosera, como le dicen, le hizo un corte, se cayó y se quedó desangrado. Entonces, ¿por qué? Porque no se coagula la sangre, está perdiendo prácticamente toda la sangre de esa persona por hemofilia. Otra característica importante, quiero que también se fijen acá. Vemos otra vez el fenótipo y el fenótipo de las personas con hemofilia, los dos cromosomas sexuales X, los dos alelos dominantes, factores de coagulación normal. Un individuo heterocigoto, alelo dominante, alelo recesivo, es una mujer normal o tiene los factores de coagulación normal, pero es portadora del gen defectuoso. Una mujer hemofílica no nace. No existen mujeres hemofílicas. Imagínense en un proceso de un parto, una mujer que tiene hemofilia. Si uno va a pensar en eso, imagínense cuando esa mujer está en un proceso de gestación y tiene que ir a un parto, se va a morir desangrado. Por eso no nace. Por eso no nace. El propio organismo, en las primeras semanas de desarrollo biológico, conduce a la eliminación. En el caso, solo existen entonces hombres que son hemofílicos. Cuando el alelo dominante está presente en el cromosoma X, cuando el alelo recesivo está presente, es un hombre hemofílico. Normalmente las personas que son hemofílicas tienen que siempre estar tomando anticoagulantes para intentar evitar cuando existe un accidente o algo así, de que mueran desangrados. Entonces, otra vez, solo para que tengan en cuenta, cuando el padre no es afectado, la madre es portadora pero no tiene la enfermedad, pueden en este caso tener 4 hijos, un hijo es no afectado, otra hija es no afectado, un hijo es afectado y un hijo es portador. Entonces tengan en cuenta que tiene 25% de chances de que uno de sus hijos sea afectado y las mujeres no nacen, recuérdense, con hemofília. Y por último, para poder terminar, hablamos de la ictiosis. La ictiosis es una enfermedad genética
trejeitos. El cromosoma en el sexo masculino no se da en la mujer. Esta fue descrita por primera vez por Edward Lambert. Es una enfermedad cutánea y es muy parecida a la psoriasis o psoriasis, como le dicen en portugués. Diferente de la psoriasis, estas son escamas que se forman en todo el cuerpo, como si fuese que la piel de estas personas es mucho más espesa, mucho más gruesa de lo normal, que es lo que estamos viendo acá, que es la llamada ictiosis vulgar. La ictiosis vulgar o común también se le puede decir. Solo que existe un tipo, vamos a decir así, distinto de ictiosis, que es la ictiosis del tipo Arlequín. Normalmente las escamas que se forman en el cuerpo son escamas muy grandes, como pueden ver en este caso. Normalmente, como ustedes ya tienen ninguno y saben que cuál es la barrera primaria del organismo, está bien, para una barrera innata, nacemos prácticamente con esa barrera. Entonces, esa barrera está completamente expuesta, comprometida, y los niños que nacen con la ictiosis del tipo Arlequín normalmente no sobreviven tanto tiempo porque son muy propensos a tener infecciones oportunistas. Entre ellos también probablemente